Ay, en esta semana que todo parece que cuesta un poco más, ¿no? El despertador parece que suena un poquito antes. Yo creo que ahora vamos a abordar una conversación interesante con nuestra siguiente invitada, con Salena Sainz de Naturae Nutrición. Hola Salena, ¿qué tal? Buenas noches. Feliz año a todos. Es verdad, feliz año. ¿A ti te ha costado más levantarte esta semana? No, en absoluto, porque estoy de vacaciones, todo hay que decirlo. ¡Ay, qué perra! Esto no es común en mí, aunque trabajo en casa por las mañanas, no llevo el ritmo de agenda, con lo cual todo lo contrario. Muy bien, has empezado el año muy bien. Sí, pero aún así tengo que decir que a mí la rutina y el orden me gusta, ¿eh? Entonces, he hecho mis planes y me gusta estar organizada. Y una de las cosas que ya he comenzado es mi limpieza física y mental de todas estas fiestas pasadas. Venga, la rutina, mira, y es verdad, la rutina tiene muchísimas ventajas. Para empezar, que cuando la rompes es maravilloso, pero para romperla la tienes que tener. Sí. A ti te ha pasado lo que yo creo que a casi todos, ¿no? A mí por lo menos estoy un poco astragada de todo. De salir, de beber, de alternar, de comer, todo. Tengo mucha sed porque he comido tan salado. Tiene mucho que ver con el tipo de comida que hacemos y luego también la sed, no solamente esto voy a hacer una puntualización, en general la relacionamos con el tema del salado, pero también tu cuerpo, cuando tiene picos de glucemia, cuando el azúcar está muy alto, te pide hidratación para orinar ese exceso en glucosuria. O sea, esto es por todo el rosconazo que me he comido el lunes. Vamos a decir que un poquito de todo hay. Hay una mezcla general. Y luego la propia depuración. Tu cuerpo te pide drenar y depurar, ¿no? Bien, hemos hablado muchas veces de que yo opto siempre por una organización de todo el año y luego estos días no mirar tanto, ¿no? No mirar tanto la croqueta de la tía, no mirar tanto pues los caracoles y no mirar tanto este tipo de platos. Pero sí que es cierto que una vez que he probado un poquito de todo, a mí hoy me pedía el cuerpo una cosa muy ligera, sin sal, limpita, y he preparado, que hemos comentado un poquito... Es que Salena, como tiene tiempo, se ha puesto cocinera la tía. Yo he sacado la Thermomix, tengo que decirlo, y me he hecho un mix de verduras al vapor y me han sabido a gloria. No necesitaban más, solo la cocción al vapor. Y me he quedado con el caldito un poquito para ir bebiéndolo durante hoy y mañana, para esa sensación que comentas tú del empacho, de la necesidad de hidratación. ¿Por qué? Porque el hecho de tener un puntito, de hecho la sal, que aquí pese a lo que pueda parecer, uno necesita más hidratación, pues si comes bacalao que está muy salado, o embutidos o ciertos productos, pero el puntito de sal, un puntito de sal, se utiliza para alcanzar la máxima hidratación por los electrolitos presentes. O sea, un puntito de sal también es necesario para estar bien hidratado. Sí. De hecho, hay una serie de tendencias de la que yo no soy muy amiga si está hecho de una forma, entre comillas, exagerada, pero sí que hay incluso pequeños toques de agua de mar diluida en agua dulce. Diluida, por favor, acordaos que los náufragos se mueren por beber agua salada. Por eso digo que hay que tener mucho cuidado con este tipo de recomendaciones, porque luego se crean unas tendencias muy peligrosas. Pero quiero explicar a todos aquellos que nos ven de dónde nace ese puntito de lo del tema del agua del mar, y tiene que ver con que la mayor hidratación que obtenemos no solo por beber agua, sino por los electrolitos del agua. ¿Qué pasa? Que muchas aguas están muy empobrecidas de sales minerales y esto es contraproducente y a veces no se llega a una hidratación total. Por eso hay mucha gente que hace la tendencia de ponerle un puntito de sal. Dicho esto, el tipo de sazón que nosotras tenemos es por gula. Esto es de empacho. Lo mío es de empacho, ya te lo digo yo. El mío también. Hemos cocinado todos mucho, hemos probado muchas cosas y también han caído las fiestas que se juntan las celebraciones del fin de semana con el martes y el miércoles. Mi mayor consejo para empezar ahora el año con buen pie es una compra a base de verduras y pescados, un poquito azul y un poquito más blanco. Yo selecciono más pescado blanco. Esto es porque el pescado azul, aunque tiene omega 3 y hablamos de que es muy antiinflamatorio, hace digestiones mucho más pesadas, ¿no? Entonces, comerte, por ejemplo, lo que sería ahora un salmón, pues sería una digestión bastante más pesada. Durante estos días, como os he comentado, yo he preparado una cocción
Puede ser un robot de cocina, puede ser... he seleccionado, de hecho, tengo 3 cocciones. He usado el robot, una olla normal y una olla express. En cada una de ellas lo que he preparado son diferentes verduras. Unas van al vapor, otras he aprovechado lo que son todas las hojas de las alcachofas, Sí. los tallos de los trigueros, apio, Te has hecho un puré. el puerro sucio, o feo, por decirlo de mejor manera, todo bien lavadito, en agua. Ahí lo que he hecho ha sido una cocción muy lenta, he triturado y he pasado por un chino. Entonces, es un puré muy drenante, que ayuda mucho, no vamos a decir la palabra desintoxicar, que esto lo hemos hablado mucho, pero sí a depurar, ¿no? A drenar un poquito más. Y luego, en una tercera, he utilizado verduras que necesitaban un toque de cocción que a nosotros personalmente nos gusta más largo, como puede ser el repollo o la judía verde, y lo he hecho en olla express. Entonces, con todo esto, lo que voy a ir preparando son diferentes preparaciones. La alcachofa, por ejemplo, la hemos comido hoy a la plancha. Luego voy a preparar lo que sería una especie de menestra. Luego vamos a preparar otra parte a la plancha. Y luego tenemos esta cremita o caldo. Figuraros con una sola cocción, con una compra muy económica, por cierto, la parte de la verdura, aunque está por encima del precio habitual, pero sigue siendo... Pero sigue siendo verdura, que sigue siendo una compra mucho más barata, mucho más económica que meter otro tipo de proteínas. Entonces, ahí podemos ir jugando ahora durante la semana, como he dicho, con un poquito de pescado blanco o, por ejemplo, un poquito de carne blanca, huevos, y aquellos que no queréis hacer una compra muy alta, simplemente un pollo despiezado. Pollo da mucho de Y sí. entonces nos daría mucho de sí. Tendríamos para hacer una legumbre con la carcasa, tendríamos los muslos asados o salteados, y luego tendríamos lo que es el filete de pechuga. Con esto y un poquito también de sino de atún de lata, podríamos pasar perfectamente toda la semana. Pero fíjate, esta mañana me decía una amiga, hoy me voy a pegar toda la semana piña, no voy a comer nada, la carne y el pescado no quiero ni verlo. Todos los días hay que meter un poquito de proteína, de lo que sea. Como bien he Un dicho, huevo, has dicho, eso es, pues huevo, carne blanca, atún de una lata, pechuguita de carne pollo. blanca, y sobre todo también, esta es una idea de cómo sobrellevar, hacer esa limpieza que queremos hacer, un poco de ese empacho, de ese exceso de comida que hemos Sobre todo provocado. cosas que se digieran rápido, que se digieran Las digestiones fácil. muy suaves, y luego por otro lado yo ya sabes que le doy muchísima importancia a la parte económica. Sí. No nos vamos a engañar, estamos en la cuesta de enero, quien más y quien menos hemos hecho un esfuerzo en que escribir la carta a los Reyes Magos, entonces me parece muy interesante cómo poder seleccionar un menú en el que podamos hacer preparaciones tanto de comidas y de cenas sin tener que hacer un desembolso muy alto, que sea una compra que se ajuste a lo que necesitamos física y emocionalmente y también al bolsillo. Siguiendo, yo me acuerdo de los consejos que nos dabas aquí, porque además me acuerdo que te planteé mi propio caso. Digo, ay, Salena, que tengo cena de tal, cena de amigos, cena de no sé qué, más las celebraciones propias de la Navidad, etcétera. Y tú nos decías, pues ni ir muy restringidos, ni tampoco pensarnos que todo el campo es orégano, o sea, no todos los días comer como locos, como apisonadoras, pero tampoco ahora ponernos obsesivos, restringirnos comidas, no, comer limpito, bien, durante unos Absolutamente. cuantos días. Yo creo que tienes que, además tu estómago lo va a notar, pero si tú vienes de cantidades muy grandes, si ahora empiezas a hacer ingestas excesivamente pequeñas, lo que te va a ocurrir es que te vas a quedar como con ansiedad, y Claro. al final, ¿qué va a pasar? Que a media tarde se ha sobrado un polvorón y anda por ahí rulando, te le vas a acabar comiendo. Es mucho mejor hacer plato grande, muy saciante, y como bien os digo, la verdura no solo en puré, sino para que esa fibra nos hace mucho, el tema de la alcachofa, de la coliflor, del brócoli, la judía verde y los woks, aquellos que no son tan amigos de la verdura cocida, podemos utilizar lo que es el trabajo en wok, ese repollo que yo he comentado con zanahoria en bastoncitos, con calabacín, cebolla, y podemos darle un toque más moderno con salsa de soja, un toquecito, y salteamos. Con esto podemos ir haciendo woks y preparaciones acompañado, pues lo que digo, una carne blanca, un pescadito blanco, que las digestiones son más suaves. Y luego también quería hacer un hincapié de, bueno, ¿qué propósitos podemos tener para este año? Venga, Bien, a mí me parecía uno muy yo me he interesante. hecho uno, pero no tiene nada que ver con la alimentación. Dentro de la alimentación voy a hacer un hincapié en una parte que no es propiamente dicho lo que es el alimento, ¿no? El horario.
aquí hay mucho desfase. Bueno, ¿en qué quedamos? Vamos a hacer ayuno intermitente, vamos a comer pronto, vamos a comer tarde, voy a cenar, no voy a cenar. ¿Qué encuentro yo en muchos casos? Pues que la gente comienza muy desorganizada. Empieza, voy a probar esto, ahora voy a probar lo otro. Bueno, yo creo que sería interesante sentarnos, vamos a hacer un ejercicio. Nos vamos a coger un folio en blanco, un boli, y vamos a hacer cuál es nuestra jornada del día, todos los días de la semana, y cuál es el horario que podríamos plantearnos. Bueno, nos podemos plantear un entreno a primera hora y un desayuno tardío. Bueno, pues sí, mira, porque voy a entrar tarde a trabajar y luego hago una merienda cena. Pues ese podría ser muy interesante para aquellos que hagan un horario, por ejemplo, de 1 a 8 de trabajo. Para aquellos que entran muy pronto por la mañana, yo no aconsejo para nada aguantar sin desayunar hasta las 3 o 4 que llegues. Es que son muchísimas horas. Es mucho más interesante un desayuno muy proteico, que podríamos incluso dejar por la noche preparado, que podría ser un rollo yogur con fruta, un bol de avena. Pero pues, depende del trabajo que tengas, te lo puedes llevar al trabajo. Yo haría un pequeño desayuno en ese tipo de horario y luego una media mañana. Un almuercito. Un almuercito. Y ya llegaría a las 3, no con esa sensación de arraso por donde paso. Y luego, por ejemplo, en aquellos que es al contrario, aquellas personas que entran a las 3, de 3 a 10, por ejemplo, un turno más tardío, lo que haría sería el desayuno lo alargaría a lo máximo y probablemente haría como un brunch, ¿no? Que se denomina entre desayuno y comida. Y me llevaría 2 meriendas. Un lácteo con fruta, por ejemplo, y luego, a más pasada la tarde, un pequeño sándwich para llegar a casa y cenar algo ligero, una crema de verduras con un yogur o un porridge de avena o algo similar. Entonces, me parece muy interesante este ejercicio. Es hacer un estudio de cómo va a ser nuestro año, cómo va a ser nuestro horario, más o menos aproximadamente, y generar cómo voy a incluir yo las comidas este año. Y esto va en relación a, ¿hay que comer 5 veces, Alena? No. ¿Hay que hacer ayuno intermitente? No tiene por qué. Dependerá mucho de cuál es nuestro ritmo de vida, nuestro trabajo y también si tenemos hijos, si no tenemos hijos, si vamos a hacer deporte por la mañana, si lo vamos a hacer por la tarde. Que yo personalmente sí que recomiendo poner la parte de la ingesta de la alimentación, subirla de horas. ¿Esto qué quiere decir? Por naturaleza nuestro metabolismo es más activo las horas de luz, menos activo las horas de no luz, con lo cual es muy interesante no utilizar persiana, dejar que nuestro cuerpo comience a levantarse un poquito antes. Con esto no digo las tendencias extremas de las 5 de la mañana, por favor, ni lo de los burpees a las 5 de la mañana, ¿vale? Me refiero a algo coherente. ¿Hay gente que hace burpees a las 5 de la mañana? Hay ciertas tendencias, yo intento... No quiero vivir en un mundo donde la gente hace burpees a las 5 de la mañana. Desgraciadamente hay personas que están intentando inculcar tendencias muy extremas solo para darse notoriedad. ¿Cuál es el problema? Que hay mucha persona joven que se deja llevar por este tipo de extremismos. Totalmente, sí. Entonces, hay una coherencia entre, sobre todo esto tiene mucho que ver con vidas organizadas, ¿no? Vidas organizadas suelen ser sinónimo de éxito o al menos de tranquilidad a largo plazo. Los orientales saben mucho sobre esto. Entonces, dejar que la luz te despierte es interesante. Entonces, quizás no apurar el despertador para luego llegar tarde y dejar un espacio para hacer un desayuno tranquilo o simplemente unos ejercicios por la mañana en casa de estiramientos, no tienen por qué ser súper activos, e ir encontrando un poco cuáles son aquellos factores que hacen que nosotros nos sintamos mejor. Yo creo que uno se alimenta mejor cuando se siente mejor. Entonces, hacer un autoanálisis. Para eso también estamos los profesionales, que muchas veces nos tienen como quitacalorías, que yo no lo soporto esto. Has dicho una cosa que me parece interesantísima. Has dicho, uno se siente mejor cuando se alimenta más. Es que eso tiene como doble vuelta, porque la alimentación también tiene mucho que ver con la depresión o con el estado de ánimo. Totalmente, ¿no? lo hemos hablado, que hay muchos alimentos que se relacionan con el estado de ánimo y hay muchas especias que también trabajamos en consulta para aquellas personas que tienen problemas de ansiedad, de depresión y verdaderamente funcionan, ¿eh? O sea, yo como farmacéutica, más allá de mi faceta como nutricionista, hay algo que me quedó muy marcado de primero de carrera, bueno, ya hace 20 y pico años, pero me quedó marcado para siempre, y es
damos botánica. Y realmente cuando ya llevas muchísimos años de experiencia, ya después de 2 décadas, te das cuenta que la fitoterapia tiene su utilidad. O sea, todo viene al final de las plantas. Luego se ha hecho síntesis química, pero sigue habiendo principios activos que podemos encontrar en la cúrcuma, en el jengibre, que podemos encontrar, por ejemplo, en el azafrán. Hay estudios científicos del año pasado, ya ahora esto va cambiando, estamos en 2025, pero en el 2024 se publicó sobre la eficiencia del azafrán en la depresión. ¿Por qué no incluir? ¿Nunca hubiese relacionado el azafrán con combatir la depresión? Pues ya está encapsulado, con otro tipo de principios activos como puede ser la valeriana, la pasiflora, la tila. Entonces, todo esto se puede ir trabajando en la alimentación como prevención cuando se sabe utilizar. El problema creo que viene cuando queremos tomarlo ya todo encapsulado, quiero decir. Uno quiere comer mal, sin un orden, sin un descanso y utilizar 7 suplementos por la mañana. Bueno, también esto el mercado nos aboca a ello, ¿no? Sí. O sea, tú realmente, nadie te va a ofrecer una mejora en tu vida, sino que te va a evocar a que compres muchas cosas. Puedes necesitar un suplemento puntualmente, esto no quiere decir que no. Pero si tú organizas una pauta nutricional que induzca a tu cuerpo a un bienestar, es posible. Lo que pasa es que tienes que encontrar un profesional que sepa combinar los alimentos bien para tus necesidades, no para restarte calorías o para seguir tendencias extremas. Para tu estado emocional y todo, ¿no? Una buena alimentación pues también asegura un mejor sistema inmunológico, pues no digo que no vayas a pillar nunca un catarro, pero lo combatirás mejor, porque los catarros son virus, están por ahí, pues lo combatirás mejor, etcétera, etcétera. Sí, no, el sistema inmunitario cuando está reforzado se nota mucho y se nota mucho en los niños. De hecho, ahora comienza a haber también ciertas tendencias, que vuelvo a decir que algunas me parecen muy agresivas, sobre bajar el uso de las calefacciones, exponernos más al frío, no estar siempre en estado de sobreprotección. Y esto con los alimentos ha ocurrido mucho también. Estábamos demonizando pues, ciertas grasas, ciertos azúcares. Y yo como persona con diabetes, además, hay gente que cuando digo ciertas cosas se sorprenden, pero no es malo un poco de miel casera en una tostada con un lácteo de calidad, en un pan de calidad, para una persona que va a ir a hacer 1 hora y media de deporte. No es malo los dátiles como una pequeña bombita de energía en, si vas a hacer un trail, si vas a hacer bici, son necesarios. O sea, el carbohidrato no es el enemigo del organismo. El cerebro necesita también carbohidrato, ¿no? El cuerpo se alimenta al final de glucosa. Lo que pasa es que tiene las rutas metabólicas suficientes como para ir fabricándola, venga de donde venga, ¿no? Venga de la proteína, del carbohidrato, de la grasa. Entonces, lo ideal, ¿qué es? Buscar los nutrientes, ¿no? Entonces, ¿quiere decir que tengo que limitar ciertos alimentos? No, pero sí puedes ajustar a tu ritmo de vida qué tipo de alimento le das en ese momento. Voy a poner un ejemplo. Si hay una persona que va a hacer el deporte muy potente por la mañana, pues necesitará un desayuno más carbohidratado, va a necesitar un punch de energía o puede preparar un desayuno post-entreno interesante. Pero si tú por la mañana te vas a levantar, vas a ir a la oficina y te vas a sentar y por la tarde vas a coger 3 horas de bicicleta, pues ahí tendremos que tener en cuenta hacer una comida un poquito de un carbohidrato lento para que te quede para por la tarde y quizás necesites un punch de una pequeña merienda antes de salir con la bici, porque son 2 horas de bici. Entonces, es muy importante personalizar y no caer en la tentación de las dietas extremas, las promesas rápidas. Hay una cosa que me sorprende todavía mucho después de los años y es la facilidad que tenemos para dejarnos engañar. O sea, me sorprende... Bueno, yo creo que... a ver, entiendo lo que dices, pero es que es tan guay encontrarte a un chiflado en un reel de Instagram que te cuenta que de una manera súper fácil vas a conseguir un objetivo que tú sabes que es difícil de conseguir, porque lo has intentado 27 veces y no lo has conseguido, entonces dices, jo, es que me está dando una fórmula mágica. Y claro, dices, ¿por probar? Sí, y el problema yo creo que viene de la frustración totalmente post mentira, ¿no? Cuando tú lo has intentado, no lo has conseguido, además luego esto te acarrea pues un problema posterior. Sí, seguramente lo has intentado mal informado, mal asesorado, etcétera.
Pero claro... Yo creo que hoy vamos a lanzar el mensaje de vamos a hacer las cosas diferentes este año. 1, todas las sobras que tenemos de Navidad a congelar. 2, todos los dulces que han sobrado, tranquilos, aguantan meses. Bueno, un polvorón te aguanta hasta abril. Exactamente. Entonces, lo podemos ir dejando para algún domingo por la mañana que vas a hacer una ruta, que te quieres llevar un dulce, que te apetece, o un día que te apetece verdaderamente un postre. Entonces, eso al armario, dosificado de vez en cuando. Pero atrás, al armario, pero en la parte de atrás. Sí, y sobre todo lo que vamos a hacer es estructurar nuestro nuevo menú. Hoy vamos a ir al súper, algunos se encontrarán conmigo, vamos a rellenar toda nuestra nevera de fruta fresca, verdura fresca, y vamos a hacer cocciones como bien he dicho. A todos los que vais justitos de tiempo, ¿no? que va a ser el caso de la mayoría que vuelve al trabajo, mi consejo es hacer este batch cooking que yo he comentado anteriormente hoy y dejar una parte congelada y otra parte en tuppers. Durante la semana ir funcionando. Si hacemos un batch cooking de este estilo una vez a la semana el domingo, durante 3 o 4 semanas vamos a estar plenamente saciados, nutridos, hemos ahorrado un poquito de dinerito, que también nos viene bien para un capricho en las rebajas, no todo va a ser cuidarse, también de vez en cuando necesitamos un capricho, y la idea es poder optimizar todos los nutrientes, con lo cual no vamos a tener ese pico de bajón de, uy, ahora me he puesto, como bien decías tú, a la piña, que además lo que producen este tipo de dietas muy estrictas es que te quedas como si te hubiese chupado una aspiradora, pero no tienes la cara redonda, bonita y el cuerpo sin grasa. Generalmente se queda la grasa que has acumulado, hay edema, hay mala circulación, pero luego se te queda la cara como muy chupadita. Y sinceramente es una delgadez que se nota que ha sido rápida, que no ha sido de calidad y que tú lo puedes tapar ahora con un pantalón, pero cuando llegue junio eso no hay Dios quien lo disimule. Y la flacidez que se genera en la piel con este tipo de dietas extremas no tiene solución. Y la edad está en la piel, quiero decir. Totalmente, una persona claro. no es más bella por estar más delgada. La expresión del ojo, cómo tienes, si tienes más flacidez, si tienes menos, la arruga, todo esto. El pelo, el brillo de la cara. Las uñas o la piel. Entonces, ¿esto cómo se consigue? Con una buena nutrición. Si tú tienes una buena alimentación, probablemente tengas un porcentaje de grasa bajito, pero tengas un buen pelo, una buena piel, una buena mirada, no esa zona hundida, esa ojera, esa cara de cansada, de que parece que estás enferma realmente. Y quizás hayas bajado muchos kilos, pero quizás no tengas esa belleza que realmente es lo que buscas, ¿no? Sí. Tú cuando realmente no buscas adelgazar, buscas tener un bonito cuerpo, que te sientas a gusto con la ropa que te pones. Y buscas gustarte a ti mismo, eso ¿no? es. Y yo creo que eso no se consigue con un número, sino, como hemos dicho, haciendo este año las cosas distintas. Y la organización de los horarios. Organización, que es fundamental en esta vida. Salena, mil gracias por habernos acompañado esta noche. Disfruta de lo que te quede de semi-vacaciones, que no estás de vacaciones del todo, solo de semi-vacaciones. Bueno, es un semi-divertido. Muchas gracias y nos vemos dentro de poco. Hasta ahora. Nos vemos pronto. Hacemos una pausa, ahora seguimos.